Ok, esta ya está. Okay. Tanta tecnología. Sí. Ok, ¿me oye? ¿Prueba? Sí, 1, 2, 1, 2. Ok, está bien. Ok, entonces vamos a empezar, le voy a explicar un poquito cómo es el proceso. Típicamente hago la introducción y la canción y todo eso en post. Entonces hoy para empezar solo voy a decir el intro de esto es Salvis Unidos Podcast y después vamos a empezar directamente después de eso. Perfecto. Trate de, ¿cómo se llama? Aim your voice at the mic. Okay. Porque estos son cardio, entonces si usted habla a los lados no se va a oír muy bien. Okay. Ok, entonces empecemos. Si necesita un break, esto no es live, obviously, entonces podemos darle pause y seguir. Okay, vamos a empezar la cámara. Ok, está recording. Okay. Esto es Salvis Unidos Podcast, grabado desde Manhattan, Nueva York, para salvadoreños en todo el mundo. Yo soy su host, Carlos, y esto es episodio número 12. Hola Carmen, bienvenida al show. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. De nada, es un gran placer tenerla aquí. Podemos decir que estamos en las oficinas de Claro. The Weather Channel. Entonces estamos en las oficinas en Manhattan, en 6th Avenue de The Weather Channel, a donde trabaja Carmen. Entonces es una oficina activa, entonces es posible que oigamos otras voces, conversaciones o hasta sirenas de policía, pero así es Manhattan. Y además que ahorita está sucediendo un snow squall que se traduce como una nieve turbonada aquí afuera, entonces, bueno, interesante. Vamos a quedar estuqueados para aquí ver, a sí. dormir. Ojalá que no. Ok, entonces para empezar, usted nació y creció en El Salvador, ¿verdad? Así es. Y también vivió toda una carrera allá. Entonces, muchos de nuestros oyentes nacieron acá o vinieron a los Estados Unidos cuando eran muy pequeños y no conocen casi nada en realidad de El Salvador. Entonces, podemos empezar que usted nos puede contar un poquito de cómo fue crecer en El Salvador. Bueno, yo soy la generación que creció al final de los 70 y crecimos durante los 80, durante la guerra. Uh-huh. Entonces fue muy... O sea, yo tengo recuerdos felices de mi infancia, pero también con mucha incertidumbre por todo lo que estaba sucediendo. Entonces, aunque yo era muy pequeñita, o sea, yo me di cuenta cuando fue el golpe de Estado del 79, cuando fue el asesinato de Monseñor Romero, que eso fue prácticamente el inicio de la guerra civil que duraría 12 años. Entonces había enfrentamientos, o sea, eso era parte de la vida cotidiana que yo vivía en San Salvador. Uh-huh. Obviamente el público de Salvi Unidos Podcast es gente joven que posiblemente nacieron acá o vinieron acá muy pequeños. Entonces saben de la guerra por lo que le contaron sus padres, porque lo vivieron en una situación mucho más directa y difícil por vivir en el oriente del país, en Morazán, en San Miguel, en La Unión, en el norte, que es donde hubo tanto conflicto, exacto. Entonces, tomamos en cuenta que la guerra como tal no llegó a San Salvador, a la capital. Sí había atentados terroristas, sí había cateos del ejército en la capital, pero no es hasta... Y había atentados, se volaban los postes de electricidad y todo eso, atentados de transporte, había toque de queda, pero la guerra no se instala en la capital directamente, sí en la periferia, hasta 1989. Entonces yo ya era adolescente en esa época, entonces mi infancia, tanto mi infancia y mi adolescencia estuvo marcada por eso, aunque no lo vivimos directamente o como vivir en un poblado en el campo, en Oriente, de esos enfrentamientos directos, pero sí lo recuerdo, sí quedamos en medio de algunas cosas, porque también mi familia ha vivido toda la vida cerca del cuartel San Carlos, que es la primera brigada de infantería, que tiene la Universidad Nacional al lado, tiene el que era Departamento General de Tránsito, mexicanos, la Universidad del Salvador, la comunidad La Fosa, que es donde
Hubo bastante actividad durante la ofensiva del 89, entonces fue una niñez y una adolescencia bastante restringida en mi caso, o sea, de no salir porque había toque de queda, ¿no? En una larga época, y no se podía andar de arriba para abajo, y había mucho miedo, y también en el 86 fue el terremoto, mis hermanos estaban pequeños, entonces fue como la sobrevivencia, la búsqueda de la sobrevivencia fue intensa, fue dura, el terremoto del 86, entonces es como un montón. Sí, mucha turbulencia en esa niñez. Sí, o sea, porque soy de esa generación, pues, o sea, a la generación anterior le tocó vivir otras cosas, siempre han estado presentes los terremotos. Por ejemplo, a mis padres los marcó el terremoto del 63 o 65, no recuerdo bien. Y luego, como yo me convertí en periodista al principio de la posguerra, entonces también me tocó ver muchas cosas complicadas y violentas que se desarrollarían posteriormente a lo que sabemos, pues, que nuestro país atraviesa por situaciones bastante complicadas y complejas todavía. ¿Cómo era la vida cotidiana de ir a comprar o se podía salir al mercado así sin miedo o a la escuela? Sí, o sea, como te cuento, nosotros vivíamos cerca del cuartel San Carlos, entonces digamos que estaba cuidado, íbamos al mercado San Miguelito, mi abuelo mi abuelo era repartidor de mercadería, entonces nosotros íbamos y veníamos acompañándolo en el microbús a repartir la mercadería a las tiendas, entonces se vivía una cotidianidad bastante tranquila en la capital, pero siempre a la expectativa de cosas que sucedían en la periferia, ¿no? Pero sí era, o sea, Metrocentro como lo conocen ahora no existía, era apenas un pequeño centro comercial que se fue expandiendo y se fue expandiendo hasta lo que es ahora. Y todavía se iba al centro de San Salvador. Ahora tiene un resurgimiento el centro de San Salvador, pero antes de que fuera por completamente abandonado, se podía ir. Bueno, nosotros íbamos con mi abuelo a las cafeterías cerca de Simán Centro y todo eso que, pues, mucho de eso se ha perdido, ¿no? Ir a misa a catedral con mis abuelos, o sea, eso fue como cosas que sí marcaron mi infancia. Entonces, cuando estaba en plena guerra, usted ya era adolescente Sí. Y todos sus compañeros y ustedes sabían lo que estaba pasando, lo entendían. De cierta manera sí y no. Yo estudié en la escuela de monjas de las Oblatas del Sagrado Corazón, en la escuela, no en el colegio, y ellas estaban muy vinculadas con el movimiento catequista, eran muy cercanas a los sacerdotes jesuitas, entonces había una enseñanza de solidaridad y por los pobres y todo el movimiento catequista en el que ellas estaban. Entonces, y mi familia de cierta forma siempre, ellas formaron parte de la dinámica familiar, le llevaban la comunión a mis abuelos a la casa cuando ellos ya no podían salir, entonces, pero no, al menos a nosotros como niños nos tenían ciertamente como protegidos, pero obviamente veíamos noticias de qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces ya durante la adolescencia pues uno se da más cuenta hasta que, al menos en mi caso fue el bachillerato, yo estudié en el Externado San José, donde ahí sí había como más enseñanza en torno a la realidad nacional, la perspectiva de la teología de la liberación, y de un enfoque de educación para convertirte en alguien que sirva a los demás y que sirva a la sociedad, para cambiar las cosas que no nos gustan, o sea, no solo ser bueno académicamente para ser egoísta, sino que en eso radica tu posibilidad de transformar, de ser un agente transformador de la sociedad. Y obviamente, bueno, yo me gradué de bachiller en 1993, la firma de los acuerdos de paz fue en el 92. Entonces fue como
fue intenso, o sea, por todo lo que estaba pasando, o sea, lo vimos o fuimos testigos de la transmisión de la firma de los acuerdos de paz en México, y luego cómo se dio toda ese en la Plaza Libertad y en la catedral cuando la guerrilla sale de la clandestinidad, las desmovilizaciones de los cuerpos de seguridad, pero yo estaba tan joven y no es hasta 1994-95 que yo empiezo a trabajar en la prensa gráfica que empiezo a darme cuenta de la realidad tan compleja que se vivía en ese país, en el país, en esos momentos, pues porque fue para, o sea, la transición de la guerra a la paz, pero sabemos que habría muchas situaciones que no se concretarían o que no cambiarían, que no harían mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, que es lo que ha derivado en los grandes problemas que se mantienen hasta ahora. Sí. Entonces, cuando ustedes estaban en bachillerato, típicamente aquí en los Estados Unidos, estamos en high school, estamos pensando de que vamos a ir a la universidad, de que vamos a trabajar. ¿Qué pensaban ustedes y sus compañeros? ¿Que vamos a trabajar o vamos a seguir en guerra? ¿Cuál fue el sentimiento? Creo que era interesante. O sea, vivíamos la vida bien, con mucha diversión. Cada quien, porque el hecho de haber estudiado en el externado, nuestro grupo era bien diverso socioeconómicamente, o sea, había familias de toda clase. Entonces convivir así fue muy interesante, muy lindo, y era el sueño de, bueno, o sea, vamos a salir a la sociedad a estudiar y a ser profesionales de bien, y muchos de mis compañeros han triunfado profesionalmente como médicos, como pediatras, como cirujanos cardíacos, neurocirujanos, abogados de derechos humanos, gente que ha destacado en el arte, que está no solo en el país, sino que salieron también. Que salieron jóvenes, yo salí después del país. Entonces creo que fue, al menos mi grupo de amigos de bachillerato, o sea, teníamos esos sueños, ¿verdad? Entonces, obviamente, cada quien se enfrentó con distintos retos, y sé que ahora hay de nosotros regados también por todo el mundo, en Suecia, en Australia, pero no sé, quizás la mayoría sí en El Salvador. O sea, tengo compañeros que hasta donde sé trabajan en la fiscalía, trabajan en la Policía Nacional Civil, entonces es interesante cómo se ha desarrollado el grupo en sí. Entonces, ¿usted decidió ser periodista? ¿Cómo llegó a esa decisión? ¿Cómo llegó a ser periodista? No, pues no, la verdad no, yo quería estudiar arquitectura, pero las matemáticas no son mi fuerte. Entonces sucedió de la siguiente manera. La prensa gráfica tenía abiertas 2 plazas para corrector de textos en el entonces departamento de producción. Eso ya no existe porque era todavía un proceso de fotomecánica, mucho antes de la digitalización de los procesos de imprenta en el periódico. Y la que entonces fue primer bachiller, se le ofrecieron casi que directamente para que fuera a trabajar. Ella entró a trabajar. A los pocos meses ella entró a la redacción, y entonces yo apliqué a esa plaza, y así fue como entré a corregir textos, sin haber entrado a la universidad. Entonces eso fue como bien interesante, porque empecé a hacer periodismo sin haber ido a la universidad. O sea, aquí en este país no sé si se puede, porque yo salí de bachiller en octubre del 93 y entré a la prensa gráfica en febrero del 94. Entonces, y ya la redacción a finales de ese año, y en el 95, que es hace un montón de años, ya ni quiero sacar la cuenta, fue que empecé a trabajar como periodista. Okay.
¿Y cómo fue esa transición? Pero primero le quiero preguntar, ¿eso es común en El Salvador o era común de entrar a una empresa sin estudiar en la universidad y empezar a trabajar? Me imagino que sí, en términos de que, o sea, por lo menos sacar el bachillerato es como, bueno, si tenés el bachillerato podés acceder a un trabajo, es lo mínimo, digamos. Entonces y ahora. Obviamente ahora se necesitan algunas cualificaciones más, como el inglés, la computación, o aptitudes técnicas. Así fue como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, después de entrar a la prensa gráfica, empecé a estudiar en la universidad. En la Universidad de El Salvador. Y cometí el error de creer que toda la vida iba a ser joven. Entonces no me gustaba, porque además había huelgas en la universidad, había, o sea, tanta escasez de recursos en la universidad. Entonces, y yo ya estaba trabajando y dije, bueno, entonces ¿para qué? Entonces me salí y pasó el tiempo y o sea, yo trabajaba a tiempo completo, súper intenso. Los primeros años fueron muy duros, cubriendo el órgano judicial, los juzgados, que sin haber estudiado periodismo y sin haber estudiado leyes, o sea, fue como tirar al agua sin saber nadar. Entonces fue muy duro para mí. Y hasta en el 2000 que abrieron las carreras de la cultura en la Universidad Tecnológica, que eran arqueología, antropología e historia, que por cierto anunciaron este año que las van a cerrar después de 20 años, lastimosamente. En un país que necesita historia, antropología y arqueología, se cierran. Solo queda la Universidad de El Salvador ofreciendo historia o antropología, no lo sé. En este momento se me escapa. Entonces, fue que yo empecé a estudiar antropología. Me tardé muchos años. La primera generación de antropólogos salvadoreños graduados en El Salvador fueron mis compañeros con los que yo empecé a estudiar. Ellos se graduaron en 2005. Siguió pasando el tiempo, siguió pasando la vida. Yo me gradué en el 2009. Ya había nacido mi hija, entonces creo que ya había pasado por 1 o 2 periódicos por lo menos, o 3 periódicos por lo menos, 3. Y así fue. Entonces, lo interesante es que el periodismo toma prestado de las ciencias sociales el método de investigación. Entonces, eso me sirvió muchísimo para reforzar la curiosidad, le llamaría yo, de investigar y tratar de profundizar en aspectos de la cultura que lamentablemente es bastante limitado en El Salvador. Sí. La investigación cultural, el periodismo cultural, las revistas, toda la producción es bastante limitada. Entonces, ¿eso es porque no existían esas carreras en las universidades hasta ese tiempo? ¿No habían antropólogos salvadoreños? O sea, hay que entender que en El Salvador se quebró la infraestructura socioeconómica durante la guerra. Entonces, la gente que estaba interesada en estudiar ese tipo de carreras tuvo que salir a México, a Estados Unidos, Holanda, bueno, concretamente a México, porque muchas de las primeras antropólogas o etnólogas y etnógrafas salvadoreñas estudiaron en México con la corriente indigenista en los años 60, 70. Entonces vuelven después de los acuerdos de paz. Entonces, por eso es que en El Salvador hay tanto que hacer, porque nunca se ha hecho. Entonces, y tanta gente que se fue y para todas partes. Entonces hay vacíos que se deben llenar, y uno de ellos son precisamente la investigación en temas de la ciencia y la cultura. Pues tiene mucho sentido, porque yo me acuerdo cuando estaba pequeño, allá era como en los 80s, fuimos a, ¿cómo se llaman las ruinas? Las joyas de Serén. El sitio arqueológico Joya de Serén. Sí, y que era una pirámide que estaba
enterrada y que casi no sabía como que era nada, pero ahora que usted ve no he regresado, pero he visto en internet que ahora han escarbado mucho más, han encontrado muchos más, ¿cómo se llama?, artefactos, que hay mucho más estudio. Bueno, y Joya de Serén es el único sitio patrimonio de la humanidad que tiene El Salvador, declarado por la UNESCO, por la importancia que tiene, que no habría sido posible sin el trabajo de arqueólogos y antropólogos estadounidenses, el apoyo de la cooperación internacional y también los arqueólogos nacionales. O sea, porque ahora podemos saber que es mal llamado, pues porque no hay que comparar, pero Joya de Serén es, por decir, la Pompeya de América. Sí. ¿Por qué? Porque ocurre una erupción volcánica y que agarra a la gente desprevenida, o quizás no sabemos, porque pueden haber huido y dejado la cocina, pero entonces por todos los sembradíos que se encontraron cubiertos de lava y que fueron encontrados accidentalmente por los tractores que estaban en esa zona, podemos saber sobre los cultivos, sobre la agricultura, sobre la comida, la dieta, cómo cocinaban, cómo era la estructura. O sea, hay tanto que saber. Bueno, hay un temazcal que es el baño sauna que tenía, entonces hay tanto que investigar pero lamentablemente a la gente, como no nos han enseñado, uno veía en los billetes, ¿no?, las ruinas de Tazumar, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, y hasta el mismo concepto de ruinas no es apropiado, porque, bueno, es un sitio arqueológico, pero ve y tú explícale a la gente qué significa la arqueología. Van a pensar que es películas como Indiana Jones. No, es el estudio de la cultura, y no solo de la cultura material, no solo del pasado, sino que también el presente. Sí. Entonces, es interesante. Hay mucho que hacer en El Salvador al respecto. Bueno, qué bueno. Entonces usted empezó trabajando para la prensa gráfica, y desde que recuerdo siempre ha habido dos diarios, el Diario de Hoy y la prensa gráfica. Eran los diarios principales, bueno, han sido los diarios principales, la prensa gráfica y el Diario de Hoy. Yo trabajé en los dos. Hay todavía un periódico que era vespertino. Nosotros, de hecho, yo trabajaba ahí cuando fue la transición, porque había 2 periódicos matutinos y 2 periódicos vespertinos. El Diario de Hoy, la prensa gráfica en la mañana, y el Latino, el Colatino, y el Diario El Mundo en la tarde. Yo trabajaba en el Diario El Mundo cuando se hizo la transición a matutino. Fue bien interesante también. Y luego también he colaborado con periódicos digitales como El Faro, Revista Factum, con artículos, o incluso la revista Escultural, que es enfocada solo en cultura, que ahí va despacito también. Entonces usted pudo ver cómo fue cambiando la media en El Salvador, los medios en El Salvador cuando... Bueno, sí, de hecho yo escribí un artículo académico sobre la historia de los 20 años del ciberperiodismo en El Salvador, que es el capítulo de País, que fue una edición muy compleja que tomó varios años a cargo del profesor Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra, España, que se hizo, bueno, como lo mencioné, 20 años del periodismo digital en Iberoamérica, es decir, España, Iberoamérica, Latinoamérica, incluido Brasil. Entonces, sí, ese artículo está disponible para descarga también. Ese link lo podemos compartir después, porque, bueno, no el artículo, el libro, que es bien interesante porque reúne los hechos, las historias de cómo empezó a surgir lo que para nosotros ahora es lo cotidiano, que es entrar a internet y buscar noticias. Entonces, mi artículo hace un recuento hasta, bueno, fueron 20 años, hasta 2005, de 1995 a 2005, entonces es interesante ver qué es lo que pueden hacer las nuevas generaciones estudiando ese tema, porque sí, los orígenes del periodismo electrónico se remontan, yo lo coloqué durante la guerra, o sea, con las sofisticaciones de las comunicaciones, tanto de la guerrilla como del ejército, como los medios de comunicación y las agencias internacionales que cubrían el conflicto,
tenían los desafíos de llevar las noticias cada día. O sea, el libro, bueno, el capítulo lastimosamente tenía un límite, obviamente, en palabras, porque si uno se pone a hacer un recuento de las anécdotas, de cómo hacían los periodistas para cubrir, o sea, cuando ocupaban los teléfonos de monedas para hacer los reportes, para conectar con la central de Antel en los pueblos, para conseguir la información. O sea, eso estamos hablando de muchos años de historia, exactamente. O cómo se dieron los procesos de transmisión en la televisión, en la radio, en los periódicos, y cómo la llegada de internet revolucionó todo. Sí. Entonces el capítulo termina como en el año 2005, llega hasta 2005, y de 2005 para acá es otro mundo. Sí, sé que hay otros trabajos, pero ahora hay más facilidad, creo yo, y aunque también mucho se ha pervertido, se ha salido el tema de las fake news y los periódicos que no son periódicos, o sea, una cosa es que tú quieras ejercer tu derecho de la libertad de expresión, y otra cosa es que te creas que puedes decir mentiras. Y obviamente esto cae dentro del revanchismo político y de la polarización gravísima que hay en todos los niveles de la sociedad en El Salvador. Entonces, pero sí, es un reto para los estudiantes de comunicaciones, para los que investigan ciencias sociales, ciencias de la comunicación, que puedan profundizar y tratar de entender todo este gran movimiento informativo que hay en Internet en El Salvador y relacionado con la diáspora, ¿no? Okay. Bueno, ahora usted vive y trabaja en Nueva York, ¿verdad? Así es. ¿Qué la trajo a Nueva York? Nuevas oportunidades, la búsqueda de nuevas oportunidades. Venimos entre 2010 y 2011. Mi hija estaba bien pequeñita y mi hijo nació al año siguiente yo de venir, entonces los primeros años fueron básicamente de escribir freelance. Logré conectar era corresponsal del diario de hoy, elsalvador.com, y logré conectar con el Diario de Nueva York, que es el periódico hispano, tiene más de 100 años, más importante de Nueva York, y así es una relación que se ha mantenido hasta este año que comencé a trabajar. Con Weather Channel también tengo 3 años, pero así constantemente. Y ahí lo interesantísimo fue trascender de los temas salvadoreños o centroamericanos a los temas latinos. O sea, qué es lo que nos atañe a los latinos en esta ciudad o en este país. O sea, que no son cuestiones... He aprendido tanto, porque uno de los targets del diario es la comunidad dominicana, obviamente, porque son de las comunidades más grandes en Nueva York. Entonces, he aprendido muchísimo, haciendo historias de diverso tipo, con los estudios, por ejemplo, que lanza el Instituto de Estudios Dominicanos sobre la maternidad, la educación, los resultados socioeconómicos de las familias, temas de salud que son tan complejos, acceso a la salud de calidad. Eso ha sido muy, muy interesante. Y aspectos de la cultura dominicana y latina en general, de los colombianos, o sea, que son tan particulares, tan distintos y tan similares a nosotros los centroamericanos también. ¿Cómo le pareció el concepto de estar en El Salvador y ser salvadoreña, o no sé si le afectó o no, y venir a los Estados Unidos y ahora es latina? Bueno, creo que es una búsqueda que todo el mundo lleva a nivel personal. A mí, por ejemplo, me cuesta hablar de temas latinos o pensar sobre temas latinos en inglés, porque obviamente mi identidad es sumamente importante o definida en español, porque yo hablo en español, escribo en español y pienso en español hasta que me enfrento a una nueva realidad. Entonces creo que esa es una búsqueda constante. Creo que es una materia pendiente para la academia, para los salvadoreños nacidos acá, los jóvenes profesionales que están estudiando psicología, antropología o comunicaciones, que hagan esa búsqueda de esas voces que expliquen
¿qué significa ser salvadoreño americano? ¿Qué significa ser salvadoreño de la diáspora? ¿Qué significa ser un salvadoreño de Nueva York? ¿Qué significa ser un Salvi Yorker? ¿No? Entonces, sé que me voy a adelantar un poquito, pero yo estoy por publicar un libro sobre los salvadoreños en Nueva York, que ya va a salir prontito, y es precisamente uno de los temas que yo toco al final, que hay pocas personas o pocos salvadoreños que yo conozco alzan la voz para discutir y hablar sobre qué significa ser salvadoreño americano. Entonces yo hago una reseña de un artículo que fue publicado en el diario, por cierto. No, fue publicado en la Tribuna Hispana, que es un periódico de Long Island, dirigido por un empresario salvadoreño, que habla sobre precisamente qué significa ser salvadoreño, que lo escribió un reconocido activista de derechos laborales que se llama Omar Enríquez, y a mí me encanta porque es la primera vez que yo lo veo de alguien de aquí que plantea esa discusión, que los meetups que tenemos y que este podcast y que otros podcasts es lo que debe de movernos a plantearnos, a definir nuestra identidad, de dónde venimos y qué somos, porque aquí nos lleva candangas a todos, ¿no? Entonces, y cómo encontrar explicaciones a por qué los salvadoreños se mimetizan con los mexicanos. O sea, sí, pero si están en un ambiente de mexicanos, ¿por qué los salvadoreños adoptan el acento mexicano? Para sobrevivir, para no ser rechazado, para no ser discriminado dentro de la discriminación que hay para todos, ¿no? O sea, por no ser de mayorías. Entonces, solo voy a leer un pequeño párrafito de lo que escribió Omar Enríquez, que se publicó en la Tribuna Hispana en 2011. Ser salvadoreño en la diáspora es siempre caminar con mis raíces, acarreando el tanate histórico que todos llevamos, con la cara hacia el sol, siempre dispuesto al sacrificio por lograr la libertad y la justicia. Americano, me considero de la América, primero de los nativos, nuestros indígenas desde Alaska, Tierra de Fuego, y luego la América de Simón Bolívar. Y sigue. Primero, no tenerle miedo a nada ni a nadie. Como ciudadano ya no pueden deportarme, que siempre fue el temor más grande de todos, y como ciudadano puedo ejercer mi derecho cívico a votar. Y es aquí donde me encuentro, en el desierto. Somos pocos y contados los que nos atrevemos a desafiar el status quo sin temor, ejerciendo nuestros derechos constitucionales, tales como la libre expresión y el derecho al voto. En este caso aplico lo de soy salvadoreño por el espíritu de lucha que tengo y americano porque puedo votar. Y esa es solo una parte. Wow. Entonces, es profundo. Sí, poderoso. Es profundo y bueno, yo conozco salvadoreños que tienen 30 años viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y que teniendo la posibilidad de ser ciudadanos no lo han hecho. Y si son ciudadanos no votan. Y entonces podemos palpar cuáles son las consecuencias de no hacerlo y de no porque la gente dice, yo no, porque mucha gente está traumatizada por lo que pasó durante la guerra y porque tomar partido durante una guerra, bueno, sí. Pero aquí es distinto, ¿no? Sí. Y mucha gente es apática a la política, pero si uno no se involucra o si uno no vota, entonces no joda, porque es bien fácil criticar, es bien fácil decir, pero a la hora de arremangarse y de luchar, hay que tener agallas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo han estado los tepecianos en Estados Unidos? Y desde hace cuánto es que se ha movilizado esa fuerza de cabildeo
pero no solo de hablar y hablar, no, de irse a meter a Washington, ¿no? De ir a tocarle la puerta a los senadores, a los congresistas, de estar ahí, de llamarles, de mandarles cartas, de contarles las costillas. Bueno, usted dijo una cosa, pero entonces votó en contra. O sea, eso es ser parte de los derechos y las responsabilidades que conlleva ser ciudadano de Estados Unidos. Entonces, claro, está el tema de la gran población que vive a la sombra y que no tienen documentos, que no pueden votar, que ese es un punto aparte, o sea, pero ese es parte de los dilemas de ser salvadoreño en Estados Unidos, de ser salvadoreño en Nueva York, que vienen un poco mencionados aquí. Bueno, yo he visto que hay una gran diferencia entre las generaciones de mis padres y la generación mía, que son los millennials, ¿verdad? Que mis padres son muy... no les gusta votar, no les gusta ir a nada de política, ¿verdad? Y creo que es claro porque en el medio ambiente que crecieron, ¿verdad? Con la guerra y todo eso. Pero ahora veo que hay mucha gente, salvadoreños, Salvadoran Americans jóvenes, que sí quieren entrar mucho en la política y no tienen miedo de hablar y de ir a votar y de protestar y todo eso. Es lo interesante. Entonces, si estamos viendo... a mí lo que me encanta yo por vivir en New York City, por no estar en Long Island, que es la sede del principal conglomerado salvadoreño acá en Nueva York, me da la posibilidad de tener esa distancia y de poder ver lo que hacen y es bien interesante cómo se están dando resurgimientos de iniciativas. O sea, me encanta a ver en estos meetups, por ejemplo, porque yo no voy a Long Island. Con niños pequeños es otra historia. Entonces, los que nos estamos conociendo en el área metropolitana es bien interesante porque hay gente que tiene su propio trabajo, su propia profesión, sus carreras, y a la vez tienen sus iniciativas de ayuda al Salvador o la salvadoreñidad que es transnacional. Entonces, organizaciones que son pequeñitas, como pasitos, pero que están haciendo algo concreto en un lugar en concreto. O, por ejemplo, el tenor Mario Arevalo, que tiene su proyecto, sus proyectos en San Vicente, sus proyectos acá, pero obviamente tiene que, o sea, su profesión es cantar, ¿no? Entonces, es fascinante. Entonces, ese también fue parte de la motivación de escribir el libro. Entonces, cuénteles un poquito del libro, creo que ya empezamos a hablar de él, pero... Sí, me adelanté un poco. Bueno, cuando yo vine acá y me encontré con este desierto de información, o sea, información hay, pero está dispersa y limitada también. De hecho, fue Omar Enríquez. Yo ya tenía la idea de hacer entrevistas a profundidad y todo desde hace varios años. Entonces fue en entrevista con Omar Enríquez que él me contó de la existencia de estos dos libros. No sé si los conoces. Esta es la única, hasta donde yo sé, etnografía que existe sobre los salvadoreños en Long Island, en Nueva York. Se llama American Dreaming, Immigrant Life in the Margins, en la marginalidad, habla de la marginalidad, de la construcción de la marginalidad de los salvadoreños, de los latinos, de los inmigrantes latinos también en Long Island, que Long Island es un suburbio sumamente segregado de Estados Unidos. Y esta también es de ella, es Salvadorans in Suburbia, que es Simbiosis y Conflicto, que es parte del mismo trabajo de la tesis doctoral de Sarah Mahler, hace 30 años, exactamente. Wow. Hace 30 años. Entonces, pero después de esto, que yo sepa, el único trabajo de investigación científico, serio, académico que se ha hecho fue la tesis del antropólogo Jorge Colorado, que hizo una investigación sobre los salvadoreños inmigrantes en Brentwood y Hempstead, que se lo publicó la Universidad Tecnológica. Entonces, pero eso fue en 2008, creo, y luego, pero si uno sigue buscando, obviamente ve
California, la gran cantidad de estudios que hay, bueno, ahora está hay un un centro de estudios centroamericanos allá, y acá que tenemos. Entonces creo que esa es una deuda que hay para la academia, para los jóvenes que tienen mejores ideas, que tienen otros recursos, que se han educado acá, que hay que investigar, que hay que documentar. Por ejemplo, otra de las historias que está incluida en mi libro es la de una familia que la abuela acaba de fallecer a la edad de 104 años, madre de 10 hijos y ya 4 o 5 generaciones acá, y los nietos están escribiendo un script para un pequeño documental, ¿verdad? Entonces eso es como, así es como, me encanta eso. Bueno, estamos viendo el trabajo de Edward González Jr. con su nuevo documental que está trabajando, también con jóvenes en Long Island, por la necesidad que hay, como dice, la sangre llama, la necesidad por documentar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos como comunidad. O sea, no es casualidad que exista ahora, que haya sido elegida la primera senadora salvadoreño-americana. Hay mucha tela que cortar en torno a su desempeño y los conflictos que ha enfrentado ella posterior a su elección por el tema específicamente de las licencias, que se reanudó la emisión para personas indocumentadas justo ayer, creo. Ayer fue, sí, estamos grabando el 18 de diciembre, entonces ayer sí. Antier fue el primer día de emisión después de una larga batalla, ¿no? Entonces, aprobado por la Asamblea Estatal y por el gobernador Cuomo. Entonces, pero independientemente de eso, es importante, históricamente es importante, porque los salvadoreños estamos polarizados en todos los aspectos. Estamos polarizados por la política local en El Salvador, por la política acá, estamos polarizados por ideología, por religión y hasta por equipos de fútbol. Es tremendo, o sea, la polarización política que hay. Y creo yo que eso es parte de lo que ha impedido que haya una construcción, un desarrollo político más como al contrario como lo vemos en Maryland o en Washington o en Virginia, donde hay más salvadoreños involucrados en política, que han estado en puestos de elección pública. Entonces esas son las cosas o sea, son los periódicos los que documentan esto, pero debe de haber más trabajo, definitivamente. Entonces usted vio el vacuum que había, el vacío, ¿verdad?, en Nueva York, y esto la inspiró a empezar a escribir el libro. ¿O solo fue porque pura curiosidad? Básicamente es por parte de mi oficio. O sea, me di cuenta de la cantidad de historias que no están contadas, y o sea, una cosa lleva a la otra, una persona conecta con otra, entonces es como ir descubriendo, pero como un libro tiene final. Bueno, ahorita estamos precisamente trabajando con el editor, que tengo un editor de lujo, es José Fernández Pequeño, es un escritor cubano-dominicano que vive en Florida. La parte más difícil, que es terminar. O sea, es un proyecto de 4 o 5 años, pero es tan difícil porque no es que tiene que quedar perfecto, pero tiene que estar bien hecho. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es llenar los vacíos, sí, pero no verlo como... Yo quiero mi deseo es que se vea como un punto de partida, de ver, de exponer qué es lo que estamos haciendo los salvadoreños aquí. Entonces usted, ¿cómo fue su proceso para encontrar esas historias, para encontrar salvadoreños? Porque es la historia de los salvadoreños en Nueva York, ¿verdad?
No es la historia, yo no soy historiadora y no puedo aspirar a decir que es la historia de los salvadoreños en Nueva York, pero he documentado 90 años de historia. Entonces, por el trabajo periodístico, tanto para elsalvador.com, para el Diario de Nueva York, surgían historias, o la gente que yo comenzaba a conocer, o mi propia network, mira, ya te diste cuenta de tal persona que ha hecho tal cosa, o que tal artista está haciendo esto. Entonces así fue como fui construyendo mi banco de datos, y entonces fue ya un proceso de los últimos 5 años de decir, bueno, qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces fue, bueno, voy a contar una historia por década. Al principio pensé que iban a ser 40 años porque lo quería lanzar para mi cumpleaños 40, pero no fue posible. Entonces fui encontrando documentos más antiguos, e historias más antiguas, hasta precisamente la más antigua, que es la que da el punto de partida en el timeline, que son 90 años, que es una familia italiano-salvadoreña que viene a Nueva York exactamente en 1929, es decir, 90 años. Entonces ahí comenzamos hasta, lo que siguió, los años 30, los años 40 también, los 50, que hay historias interesantísimas, los 60, que la gente empezó porque, claro, sabemos de la gran emigración de finales de los 70 y los 80 por el tema de conflicto, pero los salvadoreños están aquí desde mucho tiempo atrás. Entonces eso es lo que... Y seguimos llegando, de una forma o de otra. Entonces, con 90 años de historias que usted puede contar, ¿siente que le cupo todo? Oh, no, y esas son tremendas discusiones que tengo con mi editor, porque, mire, fíjese que acaba de pasar esto. No, me dijo, mire, por ser tal dato, lo vamos a incluir, pero usted no puede, o sea, está cerrado, ya lo cerramos. Hay un aspecto muy crítico en el tema de la publicación, que es copyright, derechos de autor, y eso ha sido, algo porque yo no soy experta en copyright, entonces ha sido muy difícil conseguir copyright de algunos elementos que van en el libro, a pesar de que es producto salvadoreño. Eso es lo más curioso, ¿verdad? Entonces, pero sí, he aprendido un montón. Entonces, es un proceso que tiene un principio y un final todavía no determinado. Pero ahorita no está en mis manos, entonces estoy comiéndome las uñas porque está en las manos de mi editor, y estamos esperando, creo que solo falta una ronda más de correcciones, y ya pasamos a definir la portada, y estamos construyendo también el sitio web, así que ya, muy prontito. Okay. Entonces, con tanta información y tantos datos que le van saliendo, ¿cuáles son los planes ¿Va a sacar una segunda edición o va a ser parte 2, Return of the Salvi? Yo quiero con el sitio web tal vez aspirar a ser un centro un lugar de reunión, si es posible, ¿no? O sea, quiero tener un espacio en el website que diga, cuéntame tu historia. O sea, que las personas puedan escribir, se puedan comunicar, y bueno, yo quiero contar mi historia, o sea, que sea algo como voluntario, porque si yo no puedo ir a los salvadoreños, quiero que los salvadoreños vengan a mí, así como ha sido historias privilegiadas que he logrado. Entonces, posiblemente la segunda edición, o sea, pero no he sacado ni la primera, así que me tienen que esperar. Sí. También quiero poder traducirlo al inglés, pero es bastante caro, carísimo, y bueno, pero por el momento esperemos que salga. Bueno, quizás pueda ser un tipo de crowdsourcing, ¿verdad? Que lo puede
ver si encuentra gente salvadoreños en la internet que todos pueden capítulo por capítulo, página por página. Interesante, interesante. Sí, porque tiene que ser escrito por nativos, sí. Nativos del inglés. Entonces, vamos a ver, esa parte todavía está en perspectiva. Okay. Entonces, sin dar spoilers, ¿cree que nos puede contar un par de historias, las más interesantes o las que le gustó, las que más le gustaron? Bueno, ya lo mencioné, el tema de la primera historia, que es de esta familia italiana salvadoreña que vino en 1929. Se trata de Americo Oriani, que era, bueno, de la familia Oriani, cuyo padre fue el fundador de la farmacia Florencia, un italiano que llegó a Centroamérica a mediados del siglo XIX. Y Americo Oriani era optometrista y emigró por diversas razones. Se instaló en Brooklyn en 1929 y escribió su autobiografía en inglés. Y cuenta aspectos increíbles de cómo era vivir en Brooklyn y en Nueva York. Bueno, él narra, de lo que cuenta de Brooklyn es fantástico, de lo que él narra el día que comienza la Gran Depresión, porque trabajaba en Wall Street. Wow. Entonces, y también por ser italiano, su familia no pudo legalizar su estatus, como no pudo aplicar a la ciudadanía porque los italianos eran enemigos. Hasta 1944. Pero él fue, o sea, todo lo que podemos ver de la necesidad de salir, de buscar nuevos horizontes y de emprender, lo hemos tenido desde siempre, ¿no? Entonces, un caso, para comenzar, está la historia de él, porque él, o sea, una persona educada, que tuvo patentes, fue un desarrollador de la tecnología de los lentes de contacto. Oh, wow. Increíble. Entonces, pero algo que ya había mencionado antes, él escribió sus memorias en inglés, las publicó en 1975. Él muere en 1978 en El Salvador. Entonces, si él no hubiera escrito sus memorias, su hijo fue un gran científico también, fue químico, y también fue muy reconocido. Pero si para comenzar, Oriani, no hubiera escrito su memoria, ¿cómo se saben las cosas? Sí. Entonces, ahí es que llamo yo la atención a la importancia de documentar. O sea, y no es que, o sea, todas nuestras familias tienen, de cada salvadoreño que ha emigrado, hay una historia, porque no cualquiera. O sea, hacer ese viaje, no solo físico, pero personal y emocional, desde El Salvador hacia acá, para mucha gente es devastadora. Sí. O sea, gente que se quiebra emocionalmente, ¿no? O sea, que no puede, que el deseo como el título del libro de Horacio Castellanos Moya, acerca del retorno. Yo extraño El Salvador, sí lo extraño. Quiero volver, no lo sé. Por el momento no es opción para mí, para mi familia. Entonces me tengo que aguantar, ¿verdad? O sea, y es la generación anterior, que son los padres de muchos de ustedes, que ellos sí quieren regresar o ya se regresaron. Y entonces, y luego vienen las nuevas generaciones, o sea, donde cómo se podemos, que ese vínculo no se deshaga, porque ya los tataranietos de esta señora que acaba de morir de 104 años ya no hablan ni español. Entonces, si la abuela murió aquí, si la tatarabuela murió aquí, ¿cuál es el vínculo con El Salvador? Entonces, son aspectos tan importantes que necesitan ser abordados, que es trabajo de ustedes, de los millennials, de los artistas, de los músicos, de estos podcasts, o sea, de
de hacer las cosas, o sea, y recursos hay, porque yo veo que la gente tiene sus proyectos y vale la pena aportar, y porque muchas cosas se hacen, pero hay que buscar cómo hacer que permanezcan en un libro, en un documental, en un podcast, en una obra de arte, porque las personas pasamos. Exacto. Y las obras es lo que queda. Ya no basta con los cuentos de abuelos, los cuentos de millennials, hay que de una manera u otra hacerlo más permanente, más concreto. Exacto. Okay. Bueno, suena como un proyecto súper grande. Solo terminar el libro es un reto de proporciones épicas. Sí, es intenso. Pero, ¿qué es su sueño, su objetivo más allá de solo terminar el libro? ¿Qué espera que llegue a ser este libro para los salvadoreños en Nueva York? Un punto de partida. O sea, que se lea, que se critique, que se discuta, que abra más secretos de familia que se puedan contar. Eso es como, porque entonces por eso es que quiero tener una sección en el sitio web que diga, bueno, cuéntame tu historia. Y hacer, bueno, como, porque también la gente tiene su historia y son sus historias. A veces no necesariamente corresponden con la realidad de lo que les ha pasado, pero al fin y al cabo son sus historias. Entonces, ahí vamos a ver qué. Sí. Bueno, vamos a ver si la podemos ayudar con eso, porque yo sé que hay muchos salvadoreños en Nueva York que quieren hacer algo similar, pero como que no tienen plataforma, ¿verdad? Quieren entrevistar, quieren fotografiar, quieren escribir sus propios libros, de sus historias. Y estoy yo, que tengo podcast, ¿verdad? Que queremos hacer lo mismo, contar historias. Entonces vamos a ver, cuando tenga el website, a ver si colaboramos, hacemos un estudio portátil o lo que sea, a ver. Sí, o sea, es de ingeniárselas ahora con la tecnología. Bueno, esta mesa está como, es una muestra de toda la tecnología. Tenemos tres iPhones, un GoPro, 2 micrófonos, digital recorder, un laptop. Y hacer que permanezca y crear las redes de colaboración para que no todo sea solo la discusión política y el pleito político, y que porque hay temas que nos atañen a todos. O sea, el salvadoreño es más que las pupusas, el salvadoreño es más que la cola champán, el salvadoreño es más que la mara salvatrucha, pero tenemos que hacer un esfuerzo para documentarlo, para que trascienda, para que nos mostremos al mundo y a nosotros mismos. Exacto. Okay. Entonces está la pregunta del millón. ¿Cuándo cree que va a estar disponible el libro? Bueno, ya con las fiestas me imagino que va a haber algún pequeño atraso. Estamos cerrando ya la edición del texto. Yo ya no lo puedo tocar, solo cosas mínimas. Por ejemplo, yo había escrito con J el nombre de una persona, y yo me reuní con su familia y me enseñaron documentos y resulta que el nombre es con G. Y ese es el único tipo de cambios que podemos hacer ahorita, porque ya está en el proceso de diagramado y plantado, entonces que yo no puedo ver. Entonces estoy a ciegas y solo esperando que ya regrese y definir la portada y los últimos detalles, así que pronto vamos a dar ¿Primer cuarto de 2020 quizás? No, espero que los primeros meses, sí. Wow, ok, está bien. Sí. Ok, ¿tiene algún consejo para alguien, un salvadoreño o quien sea que quiera ser periodista? Wow, que lean y que escriban, porque es la única forma de hacerlo, que aprendan a fijarse en las cosas, en mirar los detalles, en ver más allá de lo que les están mostrando. Y periodista no se hace más que con el oficio y con la disciplina y con la técnica, si realmente queremos que el trabajo trascienda y que sirva a la comunidad y que sirva para transformar también, o sea, que sirva, que sea útil.
Que no sea clickbait. Ya, exactamente. Y es difícil. Es difícil. Es profesión, sí, exacto. Sí, así es. No es poner fotos en Instagram, es un poco más complejo. Es parte de. Y un consejo para alguien que, por ejemplo, quiera escribir la historia de su familia en un libro o quiera escribir un libro de los salvadoreños en su región. Que busquen la información, que entrevisten a su familia, que graben a sus abuelas, que graben a sus abuelos. Es difícil, eso es bien difícil a veces porque la gente ha atravesado por historias, por sufrimientos, sí, por separaciones, por rupturas tan duras que no es fácil. Entonces, que hablen con su familia, que descubran secretos, que abran baúles de fotos, que indaguen, que busquen documentos de su familia y así se van conociendo, tal vez en sus centros comunitarios o en las organizaciones que hay para que comiencen a investigar y a escribir, escribir y documentar. Y luego, pues obviamente si ya quieren hacer un documental o se tiene que instruir uno en cómo escribir un guión, para video, para documental, o video para podcast, o para audios, o no sé, para radio. Pero ahora está casi todo a nuestro alcance, así que hay. Exacto. Bueno, ya lo vieron, escriban. Y aunque pregunten, escriban. Y aunque esto es podcast, yo tengo todo un montón de páginas aquí de notas, entonces no solo hablar, es escribir también. Entonces escriban y vamos a ver qué... En español o inglés, pero que escriban. Ok. Y finalmente, Carmen, ¿cómo se pueden poner en contacto los que quieren saber más del libro o más del periodismo o de usted? Bueno, por el momento, porque todavía hay algunas cosas de copyright que están por definirse, pero la cuenta oficial de Instagram es @salvillorkers_libro. ¿Cómo es en inglés? Es underscore. Ok, @salvillorkers_libro. Ahí estoy posteando algunos avances, algunas fotos, y ya cuando ya tenga la portada y todo, entonces va el sitio web y la página en Facebook y más activos en redes sociales, va a estar disponible en Amazon directamente. Perfecto, cool. Entonces vamos a ver dónde hacemos el primer lanzamiento, así que mantendremos informados por si ojalá que haya interés. Claro, sí. Por lo menos va a vender un libro. Sí. Yo se lo compro. Gracias. Ok, bueno, Carmen, es un gran placer tenerla en el podcast, un gran honor. Gracias. A ver si nos podemos ir, porque yo aquí solo veo oscuro. Oscuro, quizás vamos a ver si dormimos en el subway. Ok, gracias. Gracias. Ok. Eso es el podcast. Wow. Qué chivo. 1 hora. A ver si no se duerme la gente. ¿Y qué te dice la gente? Es difícil como conseguir reviews o que la gente deje comentarios.